Lima Gris TV, un canal diferente. Buenas noches a todos, esto es Encuentros, soy Luis Felipe Alpaca y llevo a ustedes a través de Lima Gris TV para el Perú y el mundo. Hoy tenemos como invitada a una abogada, ¿no?, experta en contrataciones con el Estado. Ella fue expresidenta del Tribunal de OCSE y vamos a conversar sobre algunos temas que han quedado en el tintero, ¿no? En especial el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que hemos sido testigos de una serie de prácticas extrañas desde el momento que se iniciaron las inscripciones electorales de los partidos, y algunos de ellos fueron tachados, vetados. Sin embargo, otros fueron favorecidos. Asimismo, tenemos algunos personajes del Estado, algunos altos funcionarios que están realizando contrataciones a pesar que sus parientes cercanos son funcionarios públicos. Sobre ese y otros temas conversaremos con la doctora Yaya. Buenas noches, Mónica, ¿cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por esta invitación, estimado Luis Felipe. Aquí estoy para las consultas que ustedes consideren pertinentes realizar y para conversar sobre los temas más importantes que en estos momentos se vienen evidenciando en nuestro país. Gracias. Usted tiene, bueno, cuando se presenta en las plataformas periodísticas, siempre hace un análisis político de la coyuntura, pero tiene un valor agregado, ¿no?, un añadido que es su apreciación técnica, ¿no?, o legal, que siempre es importante, ¿no?, resaltarla en los análisis, porque muchos podemos tener opiniones, ¿no?, muy sueltas, quizás ligeras a veces, pero es importante el enfoque normativo o jurídico. En ese sentido, vamos a puntualizar ahora algunos detalles con respecto a ese enfoque. Pero primero, antes de entrar al tema de fondo, me voy a tomar la libertad de preguntarle qué le pareció el debate técnico, ¿no?, de la semana pasada. Bueno, hablando en términos futbolísticos, fue una goleada del equipo de Keiko Fujimori frente al equipo del señor Pedro Castillo, porque cuando se habla de un debate técnico, y quizás ese es el detalle en el éxito de la gestión pública, no solamente se puede hablar de, planes, ¿no? Este es mi plan, sino que para que un plan funcione, debe establecerse objetivos cuantificables y las actividades que se van a desarrollar para cumplir ese plan. Eso, por ejemplo, en los artistas lo tenemos muy claro, porque cuando Víctor Raúl Haya de la Torre le escribía o se intercambiaba correspondencia con Luis Alberto Sánchez, señalaba, bueno, ya tenemos el sueño, pero ¿qué vamos a hacer para cumplirlo? No podemos detenernos en el romanticismo, debemos tener una plataforma de acción. Y eso es lo que se ha visto personificado en el exministro de Economía, que fue ministro en el gobierno aprista, en el segundo gobierno aprista, en el segundo exitoso gobierno aprista, el economista Luis Carranza, ¿no?, que no solamente manifiesta tener un sueño, sino cuáles son, en primer lugar, los objetivos cuantificables, medibles que se tienen que cumplir y cómo se va a ejecutar, cómo se va a cumplir con esos objetivos. Entonces, esa diferencia se notó en el debate entre los técnicos del equipo de la señora Keiko Fujimori, que dicho sea de paso, no es mi candidata 100% ideal, pero yo realmente voy a votar por ella porque entre la democracia y el peligro de no tenerla, el peligro incluso de perder la vida, lógicamente yo tengo que votar porque me garantiza un sistema democrático en donde por lo menos mi vida sea respetada, ¿no? Entonces, fue una goleada del equipo técnico de la señora Keiko Fujimori frente al equipo, yo no puedo decir técnico, del señor Pedro Castillo. O sea, ¿considera de que la performance del exministro y economista Carranza fue unánime, una goleada, y no cree, a pesar de que haya planteado la duplicación de la pensión 65 y aquel bono oxígeno, creo pensar que son 10.000 soles por familia, no lo considera populista? ¿Considera que él ha argumentado de dónde va a sacar el dinero?
Sí, una de las ventajas de ser economista es saber efectuar un análisis del costo-beneficio de cada decisión y sobre todo cuando son decisiones políticas. Digamos que la garantía que no es una propuesta política precisamente es que está analizada por un economista con la seriedad del señor Luis Carranza. Y no olvidemos que es importante preocuparse por los programas sociales porque estamos en un momento en el que la extrema pobreza ha crecido y las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza o en alguna situación de dificultad económica o física para trabajar tienen que ser apoyados, porque de lo contrario estaríamos ante un capitalismo inhumano, ¿no? Un capitalismo en donde 2 más 2 simplemente es 4 y eso así no se maneja un país, así no se administran los recursos que están destinados para mejorar la vida de seres humanos. Entonces, yo estoy segura que el análisis que ha hecho el exitoso exministro de Economía Luis Carranza es correcto. Bueno, son opiniones, bueno, como para añadir algo, es verdad, la intervención de Pari pues fue muy precaria, ¿no? O sea, hasta ahora le siguen dando con palo, ¿no? En las redes, los analistas. Carranza se lució, es un economista que conoce el rubro definitivamente, aunque vino con una especie de denuncia del CAF, ¿no? Este banco latinoamericano por un supuesto acoso laboral, abuso de autoridad, pero me parece que está prometiendo demasiado, porque ha dicho de que va a implementar los reservorios de agua en todas las zonas del Perú para que los campesinos puedan tener forma de regar bien sus campos para que haya redistribución, y también ha planteado créditos a 0 interés a 7 años con 4 años de gracia para las personas naturales, MIPES y medianos empresarios. Esperemos que sea viable todo eso. Bueno, yo no dudo de la seriedad del exministro Carranza. Yo fui vocal del OCE, del Tribunal del OCE, cuando el OCE dependía en ese entonces, bueno, sigue dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, como un órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, sé de la rigidez que tiene el ministro Carranza en el análisis de lo que se puede y de lo que se debe hacer. Recuerdo, por ejemplo, que cuando inicié mi gestión como vocal del Tribunal del OCE, acababan o todavía seguían ejerciendo funciones vocales del periodo gubernamental anterior del señor Toledo y tenían por costumbre, como nuevamente la tiene en estos momentos el Tribunal de Contrataciones del OCE, de declarar nulos muchos procesos de selección sin importarles las obras que estaban quedando pendientes de hacer, y nulos no por asuntos importantes, sino por situaciones formales absolutamente innecesarias en algunos casos, ¿no? Mire, yo le doy un ejemplo, se acaba de declarar nulo un proceso que dice que se solicite un requisito a los postores de corresponder, y el tribunal dice, ¿qué significa de corresponder? De corresponder quiere decir de acuerdo a ley. No, como no dice exactamente de acuerdo a qué ley, declaramos nulo el proceso. Bueno, por situaciones así tan absurdas y realmente tan bobas, muchos procesos de selección se declaran nulos. Mucho gasto público se queda sin ejecutar. 45% del gasto público cada año se regresa al Tesoro Público. Esa situación, cuando el ministro Carranza era ministro de Economía y Finanzas, no sucedió en el Tribunal del OCE, porque tuvimos una reunión entre los vocales y dijimos, a partir de ahora no se van a declarar nulos los procesos por cualquier cosa, que gane quien gane. Mejor dicho, que haya un ganador. No vamos a declarar nulo un proceso por cualquier tontería de las bases y que se ejecuten las obras. Esa fue la diferencia entre un gobierno exitoso con prácticamente el 100% del gasto planificado hecho y un gobierno en el que solamente el 45% del gasto planificado se hace y más del 60% regresa al Tesoro Público. Yo estoy segura que el ministro Carranza sabe de estas situaciones y sabe cómo se logra ejecutar todo el gasto para que se
cumpla con esos objetivos que él está más que prometiendo, que se ha trazado, ¿no? Es una persona muy, muy seria, muy estricta, el exministro Carranza. No lo conozco personalmente, pero estoy segura que él ha hecho ese análisis de lo que se puede hacer y estoy convencida que así será. Bueno, claro, hubo una eficacia entonces finalmente, creo que Son temas técnicos, pero que tienen una trascendencia muy importante. Hoy el gobierno anualmente devuelve más del 60% del presupuesto al Tesoro Público. No se ejecutan obras, no hay reservorios, no hay agua. Entonces es lógico porque las decisiones técnicas no tienen a los técnicos necesarios. Y eso es lo que está pasando desde hace algún tiempo. Sí, pues el exministro Carranza creo que ya estuvo en las postrimerías del gobierno aprista y después creo que vino este ministro del nacionalismo, Luis Castilla, ¿no? Que ahora es novio de una presentadora de televisión y creo que a partir de ahí se vino la desaceleración económica. Pero ese es otro tema. Muy triste, porque al principio los puestos altamente técnicos fueron ocupados por personas allegadas a la señora Nadine Heredia. Y esa es otra de las razones por las cuales hubo un descenso en materia económica. Imagínense que integrante del organismo supervisor de contrataciones del Estado era la señora Rocío Calderón Binatea, amiga de la señora Nadine Heredia, que dicen que ganó un concurso público para ocupar ese cargo. Eso es falso. Estuvo allí simplemente porque era la que le prestaba la tarjeta de crédito a la señora Heredia. Y esa situación en la que las amigas de la señora Nadine Heredia ocupaban cargos altamente técnicos sin reunir los requisitos, dio lugar a la desaceleración en materia de contrataciones del Estado de ejecución de obras públicas. La opinión pública no debe olvidar esos pasajes, ¿no?, políticos, y para poder hacer un análisis. Pero ahora hablemos de una entidad tradicional que hoy pues está cumpliendo un rol funesto, está pateando el tablero. Es más, hoy ha cumplido su 90º aniversario, ¿no? Ya cumple 90 años el Jurado Nacional de Elecciones, e incluso en horas de la mañana han realizado una ceremonia con presencia del presidente de encargatura, Francisco Sagasti, y el presidente Sagasti ha dicho enfáticamente que se solidariza con el Jurado Nacional de Elecciones, con OMPE, con el señor Jorge Luis Salas Arenas, ¿no?, y con el señor Corbeto, ante los cuestionamientos de todo lo extraño y de la falta de imparcialidad que estamos viendo muchas personas que investigamos y analizamos este caso. ¿Qué le parece las aseveraciones de Francisco Sagasti, que prácticamente nos ha mandado un mensaje subliminal al decir que se solidariza plenamente y apoya plenamente la gestión del Jurado Nacional de Elecciones y de OMPE? Bueno, en primer lugar, el señor Sagasti no sabe nada de historia. En el año 1931, el Jurado Nacional de Elecciones dio una de las primeras muestras de falta de respeto a la democracia, cuando, habiendo resultado ganador de las elecciones presidenciales, Víctor Raúl Haya de la Torre declaró como ganador al dictador Luis Sánchez Cerro. Y posteriormente se encontraron en las ánforas con la estrella marcada en las oficinas que había ocupado el Jurado Nacional de Elecciones en lo que hoy es el Museo de la Santa Inquisición. Pero además, lamentablemente, el presidente Sagasti se está plegando, se está adscribiendo, está apoyando situaciones de clara corrupción. El señor Jorge Luis Salas Arenas es hermano del señor Héctor Benjamín Salas Arenas, que fue beneficiado con la firma de Martín Vizcarra cuando Martín Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua, a través de la resolución, si no me equivoco, la 492 del año 2014, ¿no? El señor Martín Vizcarra declaró prescrita la acción administrativa sancionadora contra el señor Héctor Salas Arenas, hermano de Jorge Luis Salas Arenas, por haber contratado personal sin haber desarrollado, sin haber llevado adelante un concurso público como lo mandó la ley, sin respetar los resultados de un concurso público. El hermano del señor Salas Arenas recibió este gran favor del señor Vizcarra.
y por lo tanto es mentira lo que hoy afirma el señor Jorge Luis Salas Arenas en el diario El Comercio de que no le debe nada al señor Vizcarra. No dice eso, peor todavía. Dice que es una leyenda que se ha creado en torno a él, pero basta ver la resolución del Gobierno Regional de Moquegua del 492 del año 2014, publicada en la página oficial del Gobierno Regional de Moquegua, para que allí se verifique, se compruebe cómo Héctor Benjamín Salas Arenas fue beneficiado con la prescripción por Martín Vizcarra. Entonces no se trata de ninguna leyenda, como dice el señor Jorge Luis Salas Arenas. Sí. Entonces lo blindó para que todos nuestros seguidores y oyentes... Vizcarra, cuando era gobernador regional, esta resolución la dictó en 2014, creo, blindó al hermano del actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que en ese momento era director del hospital regional, en ese momento como médico, ¿no? Blindó, o sea, lo limpió de polvo y paja. Entonces yo le preguntaría a Mónica, ahora en este contexto de inscripciones, donde había una serie de actos extraños, cuando Vizcarra tuvo una tacha, a pesar de ello, es decir, Salas Arenas, de acuerdo a ley o de acuerdo al plano ético y ontológico, debió inhibirse en aquella deliberación con respecto al candidato Vizcarra. Así es. El señor Salas Arenas, en un proceso anterior, en un proceso penal que se dio algún tiempo antes, se inhibió ni siquiera por una causal prevista en la ley, sino que se inhibió por decoro, en un proceso en el que el denunciado era otra persona de apellido Vizcarra, porque dijo tener amistad con esa persona. Solicitó su inhibición por decoro. ¿Por qué no lo hizo en el caso del señor Martín Vizcarra, que salvó a su hermano de una acción sancionadora por haber presuntamente cometido un ilícito penal como es el de contratar personas sin concurso de público, ¿no? Y además, lamentablemente, el presidente Sagasti no solamente se adhiere a una persona vinculada a una situación de corrupción dentro del Jurado Nacional de Elecciones, sino que también se adhiere a una persona respecto de la cual se duda mucho de su imparcialidad política, porque precisamente han resultado beneficiados durante su gestión como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ha sido beneficiado un partido extremista, como el que en estos momentos está representado por el señor Cerrón, ¿no? Y quien actúa como su empleado en la sombra, Pedro Castillo. Bueno, ya saltó a la luz, pues, el corazoncito rojo de Salas Arenas, ¿no? Y ya se han habido informes periodísticos, ¿no? Y de esto veníamos advirtiendo hace muchos meses, desde que se empezó a eliminar de la competencia a candidatos presidenciales, como por ejemplo el señor Díaz Canseco, ¿no? Entonces, ya se sabía que el objetivo de los partidos comunistas extremistas era que en segunda vuelta queden Keiko Fujimori y el partido de su preferencia, porque sabían que Keiko Fujimori lamentablemente arrastraba una carga de descrédito que había sido fabricada durante muchos años. Yo no sé si con razón o sin razón, pero había sido, pues, algunos medios de comunicación habían puesto su interés y todo su esfuerzo en que esa mochila que carga Keiko Fujimori sea cada vez más grande. Entonces, este es el escenario ideal que ellos tenían y se ha cumplido. Keiko Fujimori frente a un candidato del comunismo extremo, ¿no? Del peor, del vinculado a Sendero Luminoso. Pero quiere decir entonces que más probabilidades tendría Perú Libre, ¿no? El profesor Castillo, de ganar con Keiko Fujimori que con otros candidatos. ¿Cómo lo ve? Efectivamente, esa situación yo la comenté cuando empezaron a eliminar a los candidatos presidenciales, ¿no? El escenario ideal para los comunistas, para los extremistas, es que una de las candidatas en la segunda vuelta sea Keiko Fujimori, porque se ha trabajado tanto contra su imagen que para ellos va a ser mucho más fácil ganarle en segunda vuelta, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, muchos colectivos, movimientos e incluso partidos políticos apoyan no la candidatura precisamente de Keiko Fujimori, sino
la vigencia del sistema democrático, que no es perfecto, pero que nos garantiza el ejercicio de muchos más derechos que serían, digamos, que aquellos que podríamos tener en un gobierno del señor Pedro Castillo, en el cual principalmente la vida de los opositores estaría en peligro. Y ya ha sido demostrado con el atentado en el Brain. Ese es un tema que, bueno, la verdad que ahora en las redes sociales se está viendo una especie de clamor que protesta contra esto, pero direccionado. O sea, demasiada gente está responsabilizando al fujimorismo. Imagínense de esta masacre. ¿Cómo lo ve eso? No, yo creo que eso es lo que siempre hace, lamentablemente, el comunismo, ¿no? Dice, miren al ladrón, y ellos son los que cargan con los actos de corrupción derivados de la ejecución de algunas obras públicas, ¿no? Dice, nadie se vacuna, y ellos son los que se vacunan en secreto, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados a acusar de aquello de lo que ellos son culpables. Mire, cuando yo leí la noticia me sorprendí y no la relacioné directamente con el señor Pedro Castillo, sino con Sendero Luminoso. Pero un pariente mío muy cercano que ha trabajado en las comisiones de análisis de los casos de las víctimas del terrorismo, me dijo, este es el típico actuar. Hay una tipicidad en este mensaje terrorista, ¿no? Cada vez que hay elecciones, ellos siembran el terror para quienes puedan votar por el candidato opositor a ellos. Entonces, esto ya es típico, es un procedimiento, es una receta que siguen, ¿no? Es tan receta como el ataque que está viviendo en estos momentos América Latina por parte de extremismos que se están apoderando de Colombia, que ya se apoderaron de Venezuela, que quieren también, digamos, apoderarse o tener un terreno importante en Chile. Y esto es parte de un plan transcontinental que viene desde los países con un gobierno en donde la democracia no es precisamente la que reina, ¿no? Como China, Rusia, Irán, Turquía. Entonces, estamos de alguna parte siendo el capítulo latinoamericano de los actos terroristas que suceden en el Medio Oriente, en el continente asiático, y que vienen aquí con el nombre de Sendero Luminoso, FARC, Frente de Liberación Nacional. Bueno, nos está, a los peruanos en estos momentos nos está tocando vivir este ciclo de actos de terror. Esa es una visión comunista que se está viendo reflejada en nuestra región, evidentemente, pero yendo a nuestro plano local, para todos los jóvenes probablemente que ven las redes sociales y pueden sentirse manipulados, yo les digo algo, no se trata de defender aquí a Keiko Fujimori ni limpiarle polvo y paja, ¿no? Pero esta práctica, en efecto, es recurrente. Los terroristas y Sendero Luminoso siempre en la antesala de un comicio electoral han matado gente, han hecho emboscadas, han intervenido. Pero la última vez, en el 2011, ¿no? Que interceptaron una patrulla policial y militar llevando material electoral, mataron a 10. En el 2016, en la antesala de la elección donde ganó PPK, pasó lo mismo. Lo que sucede que están manipulando el dato y dicen que siempre ha sido asociado en las candidaturas de Keiko Fujimori. Pero este es un accionar de terror, amedrentador, donde Sendero siempre en las zonas del Brain amedrentaban a los lugareños y prohibían de que vayan a cumplir con su deber cívico, prohibían de que vayan a votar y por eso cometían estos atentados para que la gente se atemorice. La diferencia es que ahora, al parecer, están mandando ese mensaje amedrentador, pero ya no para prohibir que vayan a los comicios, sino para prohibir que voten por Keiko, algo así. Así es, y esta práctica viene desde hace muchísimos años, desde los 70 aproximadamente. Los terroristas utilizaron su insumo, que es el terror, para que en las elecciones la población haga lo que ellos quieren, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, en el Brain, ¿quién va a hacer campaña por la señora Keiko Fujimori? ¿Quién va a decir que no vota por Pedro Castillo? Si ya sembraron
con esta demostración, con este mensaje que han dado de los 16 muertos, que ellos son capaces de matar a cualquiera que pueda significar una oposición a sus pretensiones electorales. Ahora sigamos con el tema del jurado porque ha quedado el sinsabor. No podemos entender hasta ahora por qué está reinando la inacción, la impunidad, no a la investigación, no a la pesquisa de este órgano que, si bien es autónomo, ha cometido, repito, una serie de barbaridades, y sobre todo la actitud y la conducta díscola de este señor que sale Orondo a retar en las conferencias de prensa. Incluso recordemos que hace algunos meses el Congreso lo citó para que dé explicaciones con respecto, por ejemplo, al famoso cambiazo, el cambiazo de votos que ellos en el Pleno esgrimieron y que después lo tipificaron de otra manera, y el Congreso lo citó, y este señor se zurró en el Congreso. Lo citaron una segunda vez y se zurró en el Congreso. Es decir, tanto poder tiene Jorge Luis Salas Arenas que no pasa nada. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué el Congreso no sigue? ¿Por qué Defensoría del Pueblo está en un mutis absoluto? ¿Por qué la Junta Nacional de Justicia? Explíquenos, Mónica, cuál sería, y hay que decirlo porque usted es bien frontal, cuál sería ese tinglado o esa supuesta organización criminal que arrastra a Vizcarra y que nos ha dado como consecuencia lo que estamos viendo. Bueno, el señor Jorge Luis Salas Arenas es una pieza fundamental en toda esta maquinaria de fraude en el que en estos momentos está envuelto nuestro proceso electoral. Y está muy confiado, por ejemplo, en el papel que viene cumpliendo el Poder Judicial, presidido por la hermana de una ministra vizcarrista, una de las ministras defensoras a ultranza de Vizcarra, ¿correcto? Por eso, cuando a Jorge Luis Salas Arenas le preguntan por qué el Jurado Nacional de Elecciones ha permitido que postulen, que sean candidatos y que ganen una curul personas con denuncias por terrorismo, Jorge Luis Salas Arenas, muy orondo y muy seguro de lo que dice, señala, porque en estos momentos son procesados, ellos no están sentenciados. Claro, porque también en esta organización, en este sistema, juega un papel importante el Poder Judicial y el Ministerio Público, como también juega un papel importante en el tema del fraude electoral, el RENIEC. ¿Quién trabaja en el RENIEC? ¿Quién tiene un cargo jefatural en estos momentos en el RENIEC? La señora Dina Boluarte. ¿Correcto? Como también ha tenido un papel fundamental que solamente requería que guarde silencio el Colegio de Abogados de Lima, porque uno de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones debía ser designado por el Colegio de Abogados de Lima. Pero la decana del Colegio de Abogados de Lima, que dicho sea de paso está ejerciendo el cargo de manera ilegítima en estos momentos, simplemente no ha tenido, la señora Portocarrero no ha tenido no se ha dado el trabajo de designar al representante del Colegio de Abogados de Lima en el Jurado Nacional de Elecciones, y con eso facilitó al señor Jorge Luis Salas Arenas que durante todo este proceso electoral tenga doble voto, ¿no? Entonces, cuando el señor Jorge Luis Salas Arenas habla con tal frescura, es porque él sabe que lo blinda un sistema del que él es parte, en el que se hacen los que no saben o no escuchan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Una cofradía. Prácticamente, así es. Ahora, sobre Dina Boluarte, la candidata a la vicepresidencia del Perú, ¿habría un conflicto de interés? Es decir, ¿se corre el riesgo de que algunas actas de RENIEC sean adulteradas? Tomemos en cuenta de que ella tiene muchos años como alta funcionaria de RENIEC. ¿Ahí es una situación regular o hay algo extraño? Lo malo es que gracias a este sistema de corrupción, las denuncias importantes se quedan almacenadas en los archivos periodísticos, ¿no? Son encarpetadas, porque yo recuerdo que en la última elección, en la de la primera vuelta, hubo una denuncia de una persona que dijo que su esposo, que había fallecido, figuraba en el padrón electoral.
¿Y cuántas personas habrán fallecido durante la pandemia? ¿Cómo sabemos si esos padrones electorales no están llenos de personas que ya han fallecido y que posteriormente esas cédulas van a ser llenadas en RENIEC? Yo no disculpe, van a ser llenadas antes de entregarse los resultados al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? No podría calificar como un conflicto de intereses porque es posible que la señora Dina Boluarte haya pedido licencia, por eso yo digo el partido de los licenciados, porque todos han pedido licencia, pero no solamente para estas elecciones, sino desde hace bastante tiempo. Bueno, el partido de los licenciados digamos que es posible que la señora Dina Boluarte también esté de licencia, pero eso no quiere decir que no tenga incidencia de alguna manera en lo que se pueda estar cocinando en el RENIEC. Pero igual, las suspicacias están ahí. Ahora, con respecto al pleno, ¿no? El pleno del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a la ley sabemos que este pleno tiene que ser conformado por 5 miembros, pero resulta que el jurado, de manera espuria, ha mantenido 4 miembros por todo lo que la doctora Yaya nos ha explicado, ¿no? O sea, la representante del Colegio de Abogados, la doctora Portocarrero, parece que no mandó al representante del CAL, y en ese sentido, Salas Arenas tiene la prerrogativa hasta el momento de ser de votar de forma dirimente, es decir, doblemente. Sabemos que el doctor Gunter González Barrón, representante del CAL, ha declinado de ingresar a este pleno, es decir, va a continuar con 4 miembros. Sí. Finalmente ante este escenario, ¿qué riesgo seguimos teniendo de que el presidente del jurado pueda, ante una supuesta impugnación, si hay un conflicto en los resultados electorales, pueda decidir de forma dirimente, tomando en cuenta que tiene su corazoncito rojo, incluso ha defendido terroristas? Está ahí la denuncia que ya una periodista como Claudia Toro la ha deslindado, ¿no? Cuando él era abogado hace muchos años en Arequipa. ¿Qué puede pasar? ¿Se va a terminar de consumar el fraude? Bueno, el señor Salas Arenas lamentablemente tiene en estos momentos todo el poder electoral en sus manos. No olvidemos que otro de los miembros, un yerno que también fue beneficiado con fondos públicos durante el gobierno de Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra en estos momentos está apoyando la candidatura del señor Pedro Castillo. Entonces basta que ellos dos voten como le conviene a Pedro Castillo para que el señor Pedro Castillo tenga todas las de ganar, porque el voto dirimente lo tendrá finalmente el señor Jorge Luis Salas Arenas. Y es por eso que es importante que el señor Salas Arenas sea separado del Jurado Nacional de Elecciones. Eso lo puede hacer la presidenta del Poder Judicial, porque para eso se designó un suplente, ¿no? Y por salud del sistema electoral, el señor Jorge Luis Salas Arenas debe ser separado ya. Pero ¿qué va a pasar? Es decir, viene el continuismo. Sabemos que la encargatura de Sagasti es la continuación de Vizcarra, del Vizcarrato. Ahora, si saldría Pedro Castillo, sería la continuación. Es decir, estamos en manos de un despropósito que pasa de posta en posta. Es decir, Salas Arenas va a tener que ser procesado. El problema es que no sabemos en qué gobierno va a ser procesado, porque todo lo que estamos viendo finalmente está refrendado por documentos. En algún momento van a tener que salir a la luz todos estos medios probatorios. Pero, ¿en qué va a terminar todo esto? Bueno, digamos que la solución en estos momentos en gran parte está en manos de la ciudadanía, porque el señor Jorge Luis Salas Arenas y los personeros del señor Pedro Castillo, ante un posible empate o ante una diferencia mínima, pues van a tratar de eliminar todos los votos contrarios a Pedro Castillo y van a imponer a ese señor como el presidente de la República. No obstante, ha prometido pura negatividad, no obstante, ha prometido actuaciones antidemocráticas absolutamente, una asamblea constituyente para crear una constitución en donde lógicamente él podrá ser reelecto.
pero parece lamentablemente que gran parte de nuestra ciudadanía no tiene un claro concepto de lo que es bueno y de lo que es malo democráticamente hablando, y de las consecuencias que tiene lo malo en la vida, en la seguridad de cada ser humano, ¿no? Y también creo que en cierta medida hay un poco de irresponsabilidad en parte de nuestra ciudadanía, porque ya está visto que el señor Pedro Castillo está respaldado, está blindado, está abrigado por los movimientos senderistas, por los movimientos terroristas, pero parece ser que a muchos ciudadanos eso no les importa. Bueno, Mónica, nos ganó el tiempo. Palabras finales, por favor. ¿Qué le va a suceder al Perú finalmente? Bueno, lamentablemente en estos momentos estamos en una situación crítica en donde la decisión de cada ciudadano es importante, cada voto es importante, y yo lo que les puedo decir es que si gana el señor Pedro Castillo, no solamente estará en riesgo la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de expresión, sino estará en riesgo nuestra vida, porque aquel que se atreva a ser opositor del gobierno del señor Pedro Castillo terminará muerto, como las 16 personas que han fallecido en el Braille. Muchas gracias, Mónica. Gracias a usted, señora Alpaca. Le agradezco muchísimo su paciencia. Bueno, hasta pronto y nuevamente gracias. Gracias a usted. Saludos para todos. Hasta luego. Bueno, hemos conversado con la abogada Mónica Yaya, nos ha dado su punto de vista muy técnico, ¿no? Y ha sido crítica, pues, con esta gestión del ente electoral, Jurado Nacional de Elecciones, que hoy celebró su aniversario. El presidente Sagasti prácticamente avala toda la práctica de este señor, que es magistrado supremo. Y vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Porque si ya ha habido un fraude cocinado desde los primeros trámites de afiliaciones y de inscripciones, suponemos de que este va a tener una culminación que nos va a terminar diciendo o mostrando un resultado que quizás no lo esperemos. Vamos a estar atentos ante finalmente el veredicto del órgano electoral. En fin, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Lima Gris TV, un canal diferente.